¿Qué pasa, chavales? Aquí Jesus en un nuevo vídeo, siempre ayudando a esta maravillosa comunidad de ciclistas en YouTube. En el vídeo de hoy os quiero ayudar, aconsejar, asesorar para elegir correctamente vuestro muelle para el amortiguador de vuestra querida bicicleta. Así que, dentro vídeo. Tenemos que saber que existen distintos tipos de materiales con los que se fabrican los muelles para nuestras bicis, pero principalmente son tres: acero, aluminio y titanio. A cada cual más caro, sí, pero más ligero. Fox también cuenta con muelles ultraligeros, pero realmente son muelles de acero, pero este tubo de acero, en lugar de ser un tubito macizo, son huecos, por lo que utilizando un acero más duro y más rígido, al ser hueco consiguen un menor peso, pero no dejan de ser muelles de acero. Por otro lado, hay que tener en cuenta que a la hora de comprar un muelle para el amortiguador, este debe ser compatible con nuestro amortiguador. Existen muchos tipos de amortiguadores en el mercado y muchos fabricantes de muelles, incluso más fabricantes de muelles que fabricantes de amortiguadores. Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar principalmente en las cuatro marcas principales: Fox, Rosho, Marzocchi y Öhlins. Los amortiguadores Fox son muy comunes y por ello también tienen un mercado de muelles compatibles con ellos mismos muy grande, pero hay que tener en cuenta que los muelles para los amortiguadores Fox solo son compatibles con Fox y con Marzocchi. Lo mismo puedo decir de Marzocchi, que los muelles de Marzocchi son compatibles con los propios amortiguadores Marzocchi y con los amortiguadores Fox. Aunque hay una excepción, veréis, los amortiguadores Öhlins solo pueden usar sus propios muelles, salvo que se utilice el muelle del Fox X2. Tened en cuenta que tanto los amortiguadores Öhlins como este modelo en concreto de Fox, el X2, utilizan muelles que son un poquito más pequeños, y aunque el diámetro interno de estos muelles sea 36 milímetros, realmente el muelle como tal es un poquito más corto que los tradicionales. Y por otro lado está Rosho. El problema de Rosho es que plantea un dilema. Veréis, con el cambio a las medidas métricas, los muelles que antiguamente eran compatibles con Rosho, incluso los propios originales, no son compatibles con los nuevos amortiguadores que vienen con medidas métricas. Esto es ni más ni menos que porque los nuevos amortiguadores tienen un diámetro más grueso en el cuerpo y los muelles para estos amortiguadores, como es este, tienen un diámetro interior de 38 milímetros, es decir, son un poquito más gruesos. Que no quiere decir que no quepan, porque yo he hecho alguna prueba y caber como tal caben. El problema que plantean es que caben tan justitos que estoy seguro que en una compresión del amortiguador, seguro que durante esas compresiones el muelle, lo que es el material, balancea un poco, seguro que va a tocar contra el cuerpo del amortiguador y lo va a marcar. De hecho, creo que por aquí tenemos algún amortiguador que está marcado. Por lo que, como digo, los muelles de Rosho anteriores a las medidas métricas van por un lado y los posteriores van por otro. Para elegir correctamente el muelle que debemos usar, tenemos que saber qué carajo significan las cifras que aparecen aquí marcadas en el muelle. El primer número, 450, 300 o lo que sea, es la dureza del muelle. Se mide en libras y eso es el peso que hay que aplicar al muelle para que se comprima exactamente 1 pulgada. Sí, señor, todavía no han desaparecido las medidas imperiales, aunque los muelles Rosho nuevos también lo ponen en newton. Este muelle es de 450 libras y pone 79 newtons. Lo que pasa que realmente la dureza ya no sería con respecto a 1 libra, sino sería con respecto a 1 milímetro. ¡Viva el sistema internacional! Total, que ese número es la dureza. Si pone un número más alto, el muelle es más duro, y al contrario. Normalmente la dureza más pequeña que nos vamos a encontrar es de 250 libras o 300 libras, y la más alta de 700 a 750 libras. Existen muelles más blandos, y muelles más duros evidentemente, pero no es lo habitual y son bastante difíciles de encontrar. Luego está esta otra cifra, la carrera del muelle, el recorrido máximo. Quiere decir cuánto es lo máximo que se puede comprimir el muelle. Si vemos una medida como esta, 2.75, 3.0 o 3.25, es una medida en pulgadas, y en los Rosho nuevos aparece en milímetros directamente. Gracias. Esta medida es la que realmente nos va a dar el tamaño del muelle. Es decir, que para elegir el tamaño del muelle debemos conocer la carrera del amortiguador y verificar que la carrera del amortiguador no sea nunca mayor que la carrera del muelle. Veamos un ejemplo. Tengo este amortiguador Rosho Super Deluxe de muelle. Las medidas son 230 x 65, 230 milímetros de longitud entre ejes, es decir, los agujeros donde se monta el amortiguador, y 65 milímetros de carrera. Pues debo elegir un muelle compatible con Rosho con una carrera mínima de 65 milímetros. Tengo este muelle,
que aparte del peso de 450 libras, pone la carrera para la que sirve. El muelle Ross-Shaw pone de 57,5 milímetros a 65 milímetros, que es la suya. Los amortiguadores actuales también ponen su longitud total antes de aplicar ninguna compresión. Si ves este mismo Ross-Shaw, pone 151 milímetros, que es compatible con amortiguadores de 230 milímetros de largo. Total, que los muelles de ahora lo dan todo mascadito. Sin embargo, los muelles antiguos pues son un poquito rompecabezas, la verdad. ¿Lo tenemos ya todo claro? ¿Sí? Os lo resumo. Venga, va, un resumen rapidito. Entonces, la primera cifra es la dureza, que se mide en libras, y la segunda es el recorrido, que se mide en milímetros o en pulgadas, que debe coincidir o ser ligeramente superior al de la carrera del amortiguador. Venga, va, continuamos. Bueno, pues ya sabemos el tipo de muelle compatible con nuestro amortiguador, y también sabemos calcular la longitud. Pero ahora queda calcular el peso. Por favor, por vuestro bien, no asociéis la dureza del amortiguador a un peso. Estos 400 libras, 350, 600 tienen que ver directamente con el peso, con nuestro peso, pero no va a coincidir para todas las bicicletas. Es decir, que si yo peso 85 kilos, no tengo por qué usar siempre un amortiguador de 450 libras. Dependerá sobre todo de la bicicleta, pero realmente lo que hay por debajo es una pequeña fórmula, muy sencilla, que os la explico. Cada bicicleta tiene un sistema de suspensión particular, que en realidad es un mecanismo sencillo. Y cada mecanismo aplica una palanca distinta sobre el amortiguador. Así que tenemos que tener en cuenta que un mismo piloto puede usar muelles con distinta dureza dependiendo de la bicicleta que esté usando en ese momento, y no tanto de su peso. Os pongo mi propio ejemplo. Yo, en mi Whitey Capra, utilizo un amortiguador de muelle de 450 libras, aunque el mío ideal sería de unas 425, y sin embargo, en la última bicicleta que probé, una Propine T, que os dejo una etiqueta por aquí, debería utilizar un 550 libras o quizás 600. Pero para calcular bien esta dureza, debes conocer el ratio de tu suspensión. El ratio es la relación entre lo que se mueve la bicicleta, entre el recorrido real y el recorrido del amortiguador. Es una división. Se calcula dividiendo el recorrido real de la bicicleta entre el recorrido del amortiguador. Por ejemplo, si mi bici tiene 160 milímetros de recorrido y utiliza un amortiguador de 230 por 65, el ratio es de 160 dividido entre 65, es decir, 2,46. Esto quiere decir que por cada milímetro que se comprime el amortiguador, la rueda trasera de la bicicleta se desplaza 2,46 milímetros. Pero esto es un término medio. Tened en cuenta que este ratio va variando dependiendo de la zona del recorrido en la que estemos, por lo que no es un ratio constante. Esto que hemos calculado es un ratio general. Aunque esto quizás lo comente en otro vídeo si seguís apoyando el canal como hasta ahora, por lo que no os quiero confundir mucho en este vídeo hablando sobre relaciones y parámetros de suspensión. Total, que si el ratio es más alto, pues más libras tenemos que poner para nuestro peso. Si el ratio es más bajo, con un muelle de menos libras es suficiente. Entonces, la fórmula a aplicar es tu peso en kilos, multiplicado por el ratio de tu suspensión y multiplicado por un valor que variará. 1,8 si tu bicicleta tiene un sistema de suspensión progresiva, o por 2,2, 2,3 si tu bici es tirando lineal, pero lo normal es que se ubique dentro de este abanico de opciones. Este número mágico, que parece que me lo he inventado, lo he obtenido yo en base a mi experiencia y con algunos cálculos, aproximadamente con un SAG del 28% o 30%, pero la realidad es que este número lo debería determinar la bicicleta. Si quieres usar menos SAG, monta un muelle más duro, y al contrario, si quieres más SAG, es decir, ir un poquito más hundido, monta un muelle más blando. O sea, si no tienes ni idea si tu bici es progresiva, lineal, regresiva o vete tú a saber qué leches estoy diciendo, mi recomendación es que multipliques tu peso por el ratio y por 2. Y esto te dará un valor aproximado de las libras del muelle que tienes que usar para tu amortiguador. Y en base a eso empiezas a jugar. Aunque lo ideal sigue siendo probar un muelle de una dureza a la que necesitas que hemos sacado con esta fórmula, y en base a eso pues ya decides si quieres uno un poquito más blando o uno un poquito más duro. Bueno, pues hoy hemos aprendido a elegir el muelle correcto para tu amortiguador. Aplicando estos conocimientos tan avanzados como hemos visto, no te equivocarás o probablemente estarás muy cerca de elegir el muelle correcto que necesitas para el amortiguador de muelle de tu bicicleta. Y sobre todo, sin necesidad de estar haciendo pruebas, ni gastando dinero ni tiempo en inventos que ya están todos probados.
Espero que este vídeo no solo os haya servido de ayuda, sino que realmente hayáis aprendido algo nuevo sobre este mundillo. Nos vemos en el siguiente vídeo, sed buenos.